Saludos alumnos y alumnas de cuarto grado, bienvenidos al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 13. En la unidad 5 se llama la identidad nacional a través de la historia. El contenido, descubrimiento y conquista del Salvador, causas, consecuencias y personajes históricos. Los productos esperados, apuntes en el cuaderno que evidencian comprensión del texto leído, organizador gráfico, dónde, quién, por qué y cómo, ilustraciones de los efectos ocasionados por el proceso de conquista del Salvador, evaluación de los aprendizajes obtenidos. Vamos con la actividad de inicio, actividad 1, observa la imagen y escribe en tu cuaderno lo que se indica a continuación. ¿A qué época te remonta la imagen? Vean la imagen que tienen ustedes acá a la derecha, en donde se observan a los caciques indígenas con sus guerreros y a los españoles en su afán de conquistar el territorio americano. ¿A qué época te remonta la imagen? A la época de la conquista. ¿Qué diferencias observas entre la población? En primer lugar, el vestuario y los implementos de guerra que poseían. ¿Qué nombre le pondrías al evento que se observa? Podría ser el sometimiento y la destrucción de la cultura precolombina. Eso es lo que en realidad sucedió. Vamos a la actividad de desarrollo. Lee el siguiente texto. Causas de la conquista de Cuscatlán. Después de la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente en 1492, les tomó 30 años a los españoles llegar hasta las tierras salvadoreñas. En esta época, este territorio estaba habitado por grupos étnicos como lencas, cacaoperas, chortis y en su mayoría pipiles. Motivados por la posibilidad de extracción de metales preciosos como el oro y la plata, además de la explotación de la riqueza agrícola de las tierras de Cuscatlán, Pedrarias Dávila mandó un capitán suyo a explorar la costa salvadoreña en 1522. 2 años más tarde, Pedro de Alvarado se interesó en la apropiación del territorio ubicado hacia el sur de México. Es así como llegó a lo que ahora es El Salvador. El proceso de conquista. Pedro de Alvarado empleó exitosamente una táctica española común para dividir y ganar provincias nativas. Consistió en conquistar los enemigos de los grupos que se mostraban amistosos hacia los españoles. La conquista de las tribus aborígenes que habitaban las tierras que hoy conforman la República del Salvador empezó a finales de 1524 y principios de 1525. 32 años después del arribo de Colón a América en 1492, Pedrarias Dávila envió a Francisco Hernández a Honduras. Este a su vez envió a Hernando de Soto hacia el señorío de Cuscatlán. Cuando Pedro de Alvarado supo esto, envió a un grupo de hombres liderados por Gonzalo de Alvarado. Sus tropas atravesaron el río Paz, continuaron la ruta de la costa. Las primeras localidades pipiles a las que llegaron el 6 y 7 de junio de 1524 fueron Mopilcalco y Acatepec, en el actual departamento de Aguachapán, en las que tomaron prisioneros y ordenaron a otros que fuesen a buscarles comida. Pero los moradores abandonaron la población y se dirigieron a las elevaciones cercanas. Al día siguiente tuvo lugar la batalla de Acaxual, Acajutla, en la que miles de defensores pipiles sostuvieron combate. Fueron derrotados por las armas de fuego, la caballería y la acción engañosa empleada por los españoles, pero dejaron varios heridos entre aquellas tropas, incluido el propio Alvarado, que recibió un flechazo en el fémur. No quedó constancia de que fuera un supuesto príncipe o cacique denominado Atonal quien realizara ese disparo, pero la tradición oral fue la responsable de inventar un nombre autóctono para aquel flechero desconocido que hirió de gravedad al jefe de aquella expedición. Entre el 13 y el 16 de junio, el ejército hispano náhuatl libró diversas batallas como las de Tacuzcalco, Cenzonapán, Sonsonate e Izalco. Después arribaron a Mihuahuatán y a Tehuán, hoy Ateos, para luego librar otros encuentros bélicos masivos en Yopicalco, Opico y Silopango y Lopango. Dieron la vuelta al volcán de San Salvador por el norte para después bajar hacia las riberas del río Lempa y del lago de Ilopango. Solo faltaba que ingresaran a la capital de Cuscatlán, sitio que actualmente se encuentra entre Suchitoto y Perulapía.
El 17 de junio de 1524, Pedro de Alvarado y Contreras entró en la capital del señorío. Debido a la gravedad de su herida, abandonó Cuscatlán el 21 de julio de 1524 sin haber conquistado a la etnia pipil. Entre diciembre de 1527 a febrero de 1528, Diego de Alvarado fue enviado a conquistar el señorío de Cuscatlán, lo cual logró. Posteriormente, la villa de San Salvador fue refundada por Diego de Alvarado en el sitio conocido como Ciudad Vieja, en el Valle de la Bermuda, 8 kilómetros al sur del actual Suchitoto. Para 1528 se estima un aproximado de 90 pueblos conquistados y repartidos entre los españoles. Desde 1529 a 1540, Luis de Moscoso, Diego de Rojas, Pedro de Portocarrero, entre otros capitanes del ejército de Pedro de Alvarado, prosiguen y ponen fin a la conquista y pacificación de El Salvador. ¿Cuáles son las consecuencias de la conquista? La esclavitud. Se sabe que la esclavitud en el territorio nacional comenzó cuando Pedro de Alvarado esclavizó a centenares de personas en su entrada de 1524. También el proceso de pacificación de la provincia de Cuscatlán entre 1526 y 1528 y las rebeliones posteriores dieron oportunidades para conseguir esclavos. Incluso en 1932 la mayoría de las regiones lencas y chortis, es decir, el oriente y norte de El Salvador, estaban en guerra y esclavos podían ser tomados. La encomienda es la recompensa que esperaba ganar el conquistador español, aparte de los posibles botines de batallas y el derecho a los impuestos de las comunidades conquistadas. Esto era el sistema de encomienda. El impuesto generalmente consistía en productos locales y ocasionalmente en proveer sirvientes. Los conquistadores más destacados o mejor conectados con los Alvarados u otra familia poderosa recibían las mayores comunidades en encomienda. Aceptar otro Dios. A los conquistados les era impuesta la religión del conquistador, en este caso la religión católica, la cual fue utilizada para someter al yugo español a los indígenas. Profesar obediencia a un rey que existía más allá de los mares. Aun cuando el conquistador permanecía en el continente americano, las tierras conquistadas y gran parte de lo que éstas producían eran tributos para el rey de España. Trabajo excesivo. Los indígenas cultivaban la tierra, trabajaban en la minería y eran personal de servicio, sin ninguna paga. Únicamente les permitían tomar de su trabajo una cantidad mínima para la sobrevivencia de su familia. El resto era tributo al conquistador y al rey en España. Desconocer la autoridad de los caciques y aceptar la de los conquistadores. Transformó la organización social, ahora eran los españoles quienes lideraban. Permitir que se mezclaran las razas. Los españoles vieron hermosas a las mujeres nativas del continente, iniciando de esta forma la mezcla de ambas razas. Renunciar a su cultura consistió en la adopción de diferentes idiomas, religión, costumbres y tradiciones. Aun cuando éstas le fueron impuestas, poco a poco se dejó en el olvido su propia cultura. Vamos con la actividad 2. Responde en tu cuaderno. ¿Cuáles fueron las causas de la conquista de El Salvador? La avaricia de los españoles de apropiarse de los bienes de los esclavos y de las riquezas que poseía este continente. ¿Las luchas que sostuvieron los conquistadores con los nativos fueron en igualdad de condiciones? No. Los europeos mantenían mejores condiciones para luchar, armas, mayores avances tecnológicos y animales domesticados que le facilitaron la labor de someter a los pobladores americanos. Practica lo aprendido. Actividad 3. Regresa a la lectura de las consecuencias de la conquista de Cuscatlán y, al igual que el ejemplo siguiente, selecciona 2 efectos de la conquista de El Salvador, ilústralas y describe la situación que muestra tu dibujo en tu cuaderno. Miren, aquí tenemos un ejemplo. La consecuencia, la encomienda. La situación, los indígenas son forzados a trabajar en la agricultura para entregar la mayoría de sus productos a los conquistadores, y aquí tenemos la imagen. Ahora, la consecuencia, aceptar otro Dios. La situación, los indígenas son obligados a cambiar sus creencias y su fe, inculcándoles nuevas creencias religiosas. Y aquí tenemos a un grupo de indígenas que son adoctrinados por algunos sacerdotes que venían del continente europeo. Otra consecuencia, esclavitud indígena. Los españoles obligaron a los indígenas a realizar trabajo forzado sin reconocerles su labor. Los explotaron y los esclavizaron durante largo tiempo. Y aquí tenemos una imagen cómo los obligaban, los encadenaban
y los sometían a hacer cualquier tipo de trabajo sin recibir ninguna recompensa. Actividad 4. Con la información que contiene la guía sobre el descubrimiento y la conquista, completa el siguiente organizador gráfico. Y aquí tenemos, miren, el escenario, que es donde sucedió el proceso de conquista, fue en el continente americano. Específicamente acá podemos ver la realidad de cuando los españoles arribaron a las tierras americanas. Y los indígenas consideraban que eran dioses por sus vestimentas, por el color de su piel, por su apariencia. ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Quién o quiénes? Españoles e indígenas. ¿Cuáles fueron las causas del descubrimiento de América y de la conquista? La sed de aventura y el afán de enriquecimiento de los españoles. ¿Cuáles fueron los eventos que se dieron? Pues fue una serie de guerras y de conflictos hasta que lograron someter a las comunidades indígenas. Posterior al desarrollo de la guía, trabaja en tu cuaderno. Escribe una conclusión del proceso de conquista de El Salvador. La conquista de América fue un acontecimiento doloroso y sangriento, sobre todo para los indígenas, quienes tuvieron que ceder todos sus derechos y riquezas. Les impusieron una nueva fe, creencias y autoridades que explotaron de sobremanera los bienes de las tierras americanas. Este es un pequeño resumen de lo que en realidad sucedió con la conquista de los territorios americanos por mano de los europeos, en este caso españoles. A partir de la información leída, ¿cuál de los datos te parece más interesante? Las guerras internas que existían entre los pueblos indígenas y que facilitaron las conquistas de esta tierra y las riquezas que existían en América. ¿Qué resultados se hubiesen obtenido si el encuentro entre conquistadores y nativos hubiese sido amistoso? Se hubieran evitado tantas muertes, se hubiera logrado una cooperación mutua entre ambas culturas, enriqueciendo de este modo la forma de vida de ambas culturas. Así es que estas serían algunas de los beneficios que se hubieran obtenido en el caso de que los conquistadores hubieran venido con una actitud conciliatoria para poder ayudar a sus hermanos a lograr el proceso de adaptación a los nuevos cambios en el continente europeo. Y de esta manera, niños y niñas de cuarto grado, estamos completando la guía de continuidad educativa de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 13. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.